pero muy amenos, muy bien elaborados para niños, y que de repente te encuentras en las librerías y valen 50 o 100 pesos los dos tomos. Fíjate ¿Sí? nomás. Y que la Secretaría de Educación Pública, cuando el tiempo de Vasconcelos, inundó el país con esos, porque Vasconcelos creía Estaba que convencido. para que México cambiara debía leer. Leer los clásicos, leer buenas cosas. No estaba mal. Y lanzó libros. Digo, es que algunos no saben leer, ya sabrán. Algún día. Y se repartieron por todos lados. Y aparte, bueno, en lo artístico, el proyecto de Vasconcelos fue muy importante porque integró a los muralistas del momento, a Orozco, a muchos más, o Gorman. Y en sí, esos libros que todavía circulan por ahí, se encuentran a veces en bazares, pues son obras de arte. Además de lo práctico las lecturas clásicas que para resultaron, niños, sí, efectivamente. lleva de toda la literatura clásica. O sea, ¿por cómo están ilustrados, Eduardo? Sí, por la ilustración en sí y todo su... Y la amenidad en que se trata, se condensa cada libro para que los niños lo entendieran. Y sería bueno que volvieran a reimprimirlo. Sí lo han reimpreso, pero que volvieran otra vez y que se insistiera. Por parte del gobierno. Por parte del gobierno. O incluso ahora que se utilicen las nuevas tecnologías para que los niños conozcan ese tipo de lecturas. Pues se podría hacer en disco incluso para que tenga mayor difusión. Correcto, acceso a todo el mundo. Y bueno, pues la historia del libro gratuito es larga. Esta portada, insisto, este libro fue de 1962, cuando se transformó el concepto y la forma. Comisión Nacional de los Libros del texto gratuito. Con López Mateos fue en 62. Efectivamente. Después se introdujeron modificaciones. Actualmente, no sé tú, Filiberto, que estás más metido en eso, creo que está ya muy limitada esta cuestión del libro gratuito, ¿no? Empezaron a buscar algunas cosas por ahí, a desvirtuar algunas cosas, y hoy pues no sé exactamente en qué condiciones esté, pero sí hay esfuerzos que deben concentrarse, y el gobierno debe entender que la situación de los libros debe estar afuera de cualquier coyuntura electoral, política, partidista, porque es la historia, es la cultura de México, pues la quisieron hay muchas cosas muy rescatables. Cuando el joven Vicente Fox... Ahorita hablaban ustedes, hablaba Eduardo de Vasconcelos, podemos hablar de Rafael Ramírez y podemos hablar de muchos que hicieron esquemas pedagógicos que maravillaron al mundo, y hoy andamos peleándonos porque nos dicen que de tal parte nos dijeron que andamos mal en educación, y andamos buscando quién nos traiga, en lugar de rescatar lo que tiene este país, la Escuela Rural Mexicana, misiones culturales, la experiencia de las propias normales en sus orígenes. A las normales, cuando las hacen universidades, les dan mayores títulos, pero no les dan a veces mayores herramientas para enseñar, y empezamos con otro tipo de situaciones. A lo mejor revalorar la historia verdadera, la del banquillo de la escuela mexicana, valdría la pena. Porque bueno, ya lo del sindicalismo ya es otro rollo, y lo del pleito a nivel federal por la repartición de recursos es otro rollo, pero la experiencia de la escuela mexicana yo creo que sí vale la pena, existe. Y no tendríamos que andar buscando tantos referentes en otros países. En otros mundos. Hace poco por aquí traían expertos cubanos, yo no digo que no sean buenos, pero los traían para tratar de armar algunos programas que tenían que ver con la educación indígena. Y bueno, quién sabe Cuba cuántas etnias le queden. Ellos no para que tengan experiencia y vengan a incidir en la educación indígena. Lo que pasa es que ahí hubo un error, desde mi punto de vista, muy personal. Yo recuerdo cuando yo era muy cercano a José Luis Cervantes en la SEP. El licenciado Cervantes era delegado, acuérdate, era secretario de Educación en el Estado, y resulta que había una especie de INEA en Instituto Cuba. Nacional de Educación para Adultos. Exacto, y que por órdenes de Fidel abatieron el rezago de analfabetismo, ¿no? Todos los analfabetas desaparecieron. Mételos al bote y a Florida. Desaparecieron en Cuba. Y entonces levantaron una bandera blanca, ya no hay analfabetas en Cuba. Aquí también se ha levantado, pero nos ha salido que el viento luego nos la rasga. No la desbarata. No la decora. Pero resulta que pues ellos no tienen etnias. Entonces los traen aquí para aplicar, porque digo, por favor, lo que pasa es que, dicho sea, sin ningún respeto,
Los cubanos se saben vender muy bien hoy en día. Por tarde de salir de la isla, son los mejores en absolutamente todo, Eduardo. Sí. Todo. Yo les llamo los argentinos norteños, ¿verdad? Porque son muy sencillos. Por ahí hay alguien que dice que tú odias a los argentinos, que a lo mejor no has estado en Argentina. Dice Adrián. No, otra persona. Otra persona. No, lo que pasa es que convivo mucho que con como ellos. nunca has estado allá con ellos, no conoces lo que es el convivo el pueblo, mucho. así Ahí en donde yo me desempeño. ¿Tienes mucho che? Tenemos 12. 12. che? No. 12 che. Y Ches. 12 ches. Y los conozco bastante y de veras que qué barbaridad, qué barbaridad. Y bueno, le enviamos un saludo a Adrián René Contreras para que... Adrián René, que ya no se enoje porque dice que no quiere a los argentinos. Fíjate que... De veras le mando un abrazo muy fraternal a Norberto de la Torre. Así es. Que te repongas pronto, mi querido Norberto, te esperamos con una... Y ojalá no esté escuchando para que se reponga pronto, si nos escucha lo que estamos diciendo. Se va a enfermar más. Y saludo mucho a la embajadora Fuenzanta Medina, que está fuera de la ciudad, y yo creo que en 2 programas no va a estar con nosotros, de una vez les advierto, pero regresando estará aquí con nosotros. ¿Qué tienes pendiente, Eduardo? ¿Llamadas? Nada. También en el capítulo anterior hablaron preguntando por el Gallo Maldonado, que es como una pregunta cíclica. Lo que pasa es que en el libro de don Marianito Aguilar, Leyendas Potosinas, que se vende mucho y se sigue vendiendo, mucho. Yo creo que es uno de los libros más vendidos en San Luis, se le aborda como si fuera un personaje efectivamente de leyenda. Luis Maldonado tiene fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, todos el gallo. Sí, el Gallo Maldonado. Nació en Sombrerete, Zacatecas, en 1884. Desde joven vino a San Luis Potosí y estudió leyes, aunque no terminó la carrera. Era muy bohemio, tirándole a borrachín. Entonces, como buen bohemio, pues terminó de periodista. Y como buen periodista, pues terminó alcohólico. ¿Pero cómo? O sea, un círculo así. Un círculo, O efectivamente. sea, estoy yo en medio de 2 alcohólicos. ¿Qué son ustedes? Tú eres periodista también, ¿no? Ustedes son los alcohólicos. Trabajó en varias revistas y periódicos, pero donde cobró más fama, y no tanto por lo que escribía, porque ¿Cobró nomás fama? Porque pues era realmente, de lo que he leído de él, era un poeta muy mediano, pero sus anécdotas eran mucho mayores que su forma de escribir. Efectivamente, trabajó en el periódico Acción, que fue el antecedente del periódico El Heraldo. El periódico Acción, más o menos como de 1922 hasta 1940 y tantos, fue uno de los más importantes de la capital, dirigido por Gabriel Macías. Cuando pues se vinieron en quiebra los accionistas del periódico Acción, se lo vendieron al señor Villasana, papá, y él, que en ese tiempo tenía El Mundo en Tampico, puso en San Luis El Heraldo. Bueno, el Gallo Maldonado, lo que platicamos la vez anterior, su mayor hazaña fue haberse levantado de entre los muertos en la epidemia de influenza de 1918 en San Luis Potosí. En ese tiempo era tan dramática la situación que los muertos estaban en las calles. Entonces pasaban brigadas y los recogían en las noches y los llevaban al cementerio del Saucito. De entre esos caídos estaba Luis Maldonado el Gallo, pero él estaba en el durmiendo piso, la mona. por otras razones. Estaba durmiendo la mona. Y se lo llevaron en el grupo. Se lo llevaron en el paquete. Los muertos. Entonces, cuando estuvo ya en la capirotada, de pronto se despierta y el pobre enterrador que estaba allí esperando falleció de un infarto. ¿Por qué lo vio? Se le levantó un muerto. Efectivamente. Le llamaban el Gallo, y esto lo dice el reportero en ese tiempo, Federico Monjaras Romo, que fue un excelente cronista de la ciudad. Le llamaban el Gallo porque se vestía con ropa regalada. A lo que es de segunda mano se le llama gallito, sí. Como a las llantas un gallito. Entonces era el Gallo, por eso, por su forma de vestir. No por giro.
no por giro, sino porque vestía de segunda mano. Y lo describen como un personaje desgarbado. Por ahí existe una fotografía que traía siempre un sombrero de carrete de los años 20, pero pues ya para los 30, 40 ese sombrero era obsoleto, anacrónico, y ya, ya tenía como 20 años de uso. Sí, y aparte, bueno, era como un sombrero tipo capulina, que ya no tenía la tapa y se le salían los cabellos por ahí. Lo recuerdan mucho las gentes de los años 40 como uno de los personajes más pintorescos de la ciudad, y todavía las nuevas generaciones siguen oyendo de él, y prueba está que siguen preguntando por él. Que si es una leyenda. Pues no es una leyenda, ya platicamos. Vamos a un corte y resucitamos después como el gallo maldito. Sí. No se vayan, 814-0505, nuestro teléfono.